Hola, ¿cómo están? Esta es la resolución del examen de mecánica de los fluidos. Espero que les sirva. Mucha suerte. Un cascarón de plata es colocado en el agua y flota sumergido hasta la mitad, tal como se muestra en la figura. Determina el volumen de la parte vacía si el cascarón pesa en el aire 10 newtons y nos da como dato la densidad de la plata y la densidad del agua. ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el cascarón. Sobre el cascarón actúan dos fuerzas. La fuerza peso del propio cascarón y una fuerza de empuje hecha por el líquido. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una igualdad de fuerzas dadas por Arquímedes que va a hacer que el peso tiene que ser igual al empuje. El peso lo conocemos y el empuje lo podemos escribir como la densidad del agua por el volumen sumergido. ¿Para qué quiero sacar el volumen sumergido? Porque conociendo el volumen sumergido voy a saber, aquí el dibujo es bastante claro en que el volumen sumergido es la mitad del cascarón, ¿sí? Porque está con la línea de puntos, está marcado que sobre el nivel del agua está el centro de los círculos, bien, de las circunferencias del cascarón. Es decir, que el volumen sumergido va a ser la mitad del volumen del cascarón. Eso nos va a ayudar a llegar al volumen vacío. Entonces, primero vamos a sacar el volumen sumergido. Esto aquí, perdón, me falta, es densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. Ahora sí, entonces de aquí vamos a sacar el volumen sumergido. El volumen sumergido va a ser igual al peso dividido la densidad del agua por la gravedad. El peso son 10 newtons y voy a usar la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico y la gravedad como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, para que me quede en newtons también y me quede dimensionalmente correcto. Vamos a sacar la cuenta. 10 dividido 1000 por 9,8. 1,02 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos. Ese es el volumen que tengo sumergido. Entonces, de aquí ya podríamos sacar que el volumen total es 2 veces el volumen sumergido. Lo cual me da 2,04 por 10 a la menos 3. Bien, ahora necesitaría saber cuánto es el volumen de plata que yo tengo sobre el cascarón. Si el cascarón es de plata y adentro está vacío, el peso va a estar dado simplemente por el volumen que yo tenga de plata. Entonces, el peso de este cascarón va a ser el volumen de plata multiplicado por la densidad de la plata por gravedad. Entonces, lo que voy a tener que hacer aquí es, de esta ecuación, despejar el volumen de la plata, que va a ser el peso dividido la densidad de la plata por la gravedad. El peso siguen siendo 10 newtons. La densidad de la plata la vamos a pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a hacerlo por aquí, lo vamos a hacer en esta orillita. Tengo 10,5 gramos por centímetro cúbico. Para pasar a kilogramo, tengo 1 kilogramo, 10 a la 3 gramos. Y quiero metros cúbicos aquí en el denominador y tengo centímetros cúbicos. Va a ser 1 metro cúbico, son 10 a la 6 centímetros. Entonces me va a quedar 10,5 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora resuelvo esta división. Por 10 a la 3 por 9,8. Bien, esto me va a dar
9,72 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Podría igualar las potencias de 10 para poder hacer la resta. Entonces debería quedar 0,0972 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Para qué hago esto? Para que, como el volumen total es el volumen de la plata más el volumen vacío, de aquí yo puedo sacar el volumen vacío como el volumen total menos el volumen de la plata, que sería 2,04 por 10 a la menos 3, el volumen total, menos el volumen de la plata, que es 0,0972 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces tengo 2,04 menos 0,0972. Me da 1,94. Si redondeo a dos decimales, 1,94 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, lo cual coincide con la respuesta que está marcada como correcta. ¿Qué tan alto subirá el agua por una tubería de un edificio si el manómetro que mide la presión del agua indica que esta es de 270 kilopascales al nivel del piso? Bueno, lo que tenemos aquí es más o menos lo siguiente, lo vamos a graficar un poco. Tengo una columna, un edificio, vamos a dibujarlo por aquí. Supongamos que tengo un edificio y una tubería aquí en la orilla. Aquí en la orilla tengo la tubería. La tubería así. Bien. Y aquí conectado a la tubería tengo un manómetro. No importa de qué tipo, un manómetro. Supongamos que es un manómetro analógico que me da un valor en un reloj. Bien. Tengo el manómetro conectado aquí. Lo que mide el manómetro es la presión que yo tengo aquí en diferencia con la presión atmosférica. Bien, el manómetro me mide esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar midiendo con el manómetro? Voy a estar midiendo la presión que tengo con esta columna de agua. Es decir, que donde yo tenga aquí la columna de agua, por aquí arriba voy a tener la altura, esta altura de agua va a ser la presión que me va a marcar en el manómetro. Es decir, ¿qué cuenta tengo que sacar aquí? Lo que tengo que hacer es igualar la presión marcada por el manómetro, la presión manométrica, va a ser igual a la columna de agua, que va a ser densidad del agua por la gravedad por la altura. ¿Sí? Y de aquí puedo despejar la altura. Tengo la presión que son 270 kilopascales, es decir, 270.000 pascales. Dividido la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, para que esté en el sistema internacional, dividido gravedad aquí también, que serían 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto me tiene que dar la altura. Entonces ahora por último saco esta cuenta que me va a dar 270.000 dividido 1000 por 9,8. 27,55 metros. Que coincide exactamente con la respuesta que está marcada. Un cuerpo flota en el agua, hallándose en equilibrio cuando 2/3 de su volumen está sumergido, siendo la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si la aceleración de la gravedad, en este caso, ¿no?, fuese 1/3 de g, 1/3 de la gravedad, en la situación de equilibrio del cuerpo, y acá nos da 4 opciones, se hunde hasta el fondo, flota con 2/3 partes de su volumen sumergido, flota con la mitad de su volumen sumergido, flota con 1/3 de su volumen sumergido. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a analizar Arquímedes. Cuando yo tengo un cuerpo sumergido, tengo que el peso del cuerpo va a ser igual al volumen. El peso del cuerpo lo suelo calcular como la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo. Y el empuje,
aquí va una E de empuje. La fuerza de empuje la solemos calcular como la densidad del agua. Vamos a aclarar aquí porque quedó feo. El empuje lo calculamos como la densidad del agua por la gravedad por el volumen sumergido. Fíjense que si yo la gravedad la cambio por 1/3 de G, es decir, que yo aquí pongo, por ejemplo, así, por 1/3 de G por B igual a la densidad del agua por 1/3 de la gravedad por el volumen sumergido, daría igual porque tanto aquí se simplifican todo como aquí. Bien, la proporción de volumen sumergido no depende de la gravedad, porque la gravedad va a afectar tanto al empuje como al peso. Es decir que va a flotar de la misma manera, con 2/3 del volumen sumergido, 2/3 de su volumen sumergido. Por eso esta es la respuesta correcta. Un tubo en U abierto a la atmósfera contiene mercurio. El tubo tiene una sección circular de 4 centímetros de diámetro. Si en una de sus ramas se vierten 170,9 centímetros cúbicos de agua, en el equilibrio habrá un desnivel de mercurio entre ambas ramas de... Bien, primero vamos a graficarlo para que nos hagamos una idea de la situación. Tengo un tubo en U, de sección uniforme, que tiene un diámetro de 4 centímetros. Primero está lleno de mercurio y después cuando le vierto agua, esto queda así. Me queda aquí el mercurio y me queda aquí el agua a una altura mayor. Entonces lo que yo quiero saber es el desnivel que hay de mercurio. Es decir, que quiero conocer la altura del mercurio. Esta altura hasta la interfase, que sería la de mercurio. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a sacar la altura de agua que tenemos. Para sacar la altura de agua vamos a usar el volumen de agua que se vierte sobre una de las ramas del tubo en U. El volumen se calcula como pi por radio al cuadrado por altura, ¿cierto? Y aquí quiero despejar la altura. Es decir, que la altura va a ser el volumen dividido pi por el radio al cuadrado. El volumen que tengo son 170,9 centímetros cúbicos dividido pi por el radio, que van a ser 2 centímetros. Esto tiene que estar al cuadrado. Saco la cuenta de la altura. $13,6 centímetros. Ahora que tengo calculada la altura, puedo sacar la igualdad de presiones sobre este punto. Bien, recuerden que en un tubo en U hay igual altura, igual presión. Es decir, que voy a tener la presión de mercurio, que va a ser la que se hace sobre este nivel de aquí. Bien, voy a tener esa altura que me va a generar una presión y tiene que ser igual a la presión que me genera la altura de agua. Entonces tengo presión de agua igual a la presión de mercurio. La presión de agua la saco como densidad del agua por la gravedad por la altura. Y aquí va a tener la densidad del mercurio por la gravedad por la altura de mercurio. Le vamos a aclarar altura de agua. La gravedad la simplifico y despejo la altura de mercurio. ¿Qué va a ser? La densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, por la altura, que son 13,6 centímetros, dividido la densidad del mercurio, que son 13,6 gramos por centímetro cúbico. Entonces esto me va a dar 1 centímetro de altura. Esta cuenta la saqué rápido porque se simplifica el 13,6, que queda justo que es igual, y me queda 1 centímetro. Entonces la altura correcta es la que está marcada, que es 1 centímetro.
Calcular el desnivel que habría en un manómetro de mercurio abierto si la presión del gas fuera de 2280 milímetros de mercurio. Este ejercicio lo vamos a resolver de una forma un poco distinta, no como solemos hacer en general. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar que tenemos un manómetro que es de mercurio y que la presión está dada en milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Que la presión que tiene el gas es la presión que harían 2280 milímetros de mercurio en una columna. ¿Bien? Entonces, ¿para qué lo vamos a usar esto? Acá tenemos el gas, ¿cierto? Acá tenemos mercurio. Así. Mercurio con una determinada altura de mercurio. Altura de mercurio. Así. Y aquí tenemos la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? La presión del gas tiene que ser igual a la presión del mercurio más la presión atmosférica. La presión del gas son 2280 milímetros de columna de mercurio. ¿Sí? Recuerden que esta unidad, los milímetros columna de mercurio, es la presión que hace esa columna de mercurio. Y yo ahora voy a tener la presión atmosférica, que son 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica en columnas de mercurio. Más la presión del mercurio. La despejo la presión del mercurio van a ser 2280 milímetros columna de mercurio menos los 760 milímetros columna de mercurio. Va a ser igual a la presión del mercurio, que me va a dar 2280 menos 760, 1520 milímetros columna de mercurio. Es decir, que la presión que yo necesito de este fluido, que es mercurio justamente, necesito que equivalga a 1520 milímetros de mercurio. Pero como es mercurio, entonces la altura que tengo que tener de aquí es 1520 milímetros, para que me haga una presión de 1520 milímetros de mercurio, que equivale a 152 centímetros si lo cambio de unidad, que sería nuestra respuesta correcta. Por un tubo cilíndrico horizontal circula un líquido ideal con flujo laminar. Si en una región del tubo el diámetro se duplica, siendo constante el caudal, indique qué condición debe cumplirse. Miren, acá nos dan 4 condiciones. La presión lateral disminuye, la presión terminal no varía, la velocidad del líquido disminuye a la mitad y la energía cinética disminuye 8 veces. ¿Qué pruebas vamos a hacer? 2 pruebas acá, vamos a utilizar 2 ecuaciones. Primero la ecuación de continuidad. La continuidad de caudal. ¿Sí? El caudal siempre es constante. Entonces, vamos a escribir el caudal como área por velocidad. Bien. Y de aquí vamos a ver qué pasa con las velocidades, qué relación tiene una velocidad con la otra. Porque lo que nos está diciendo es que el diámetro de la región del tubo se duplica. O sea, en la segunda parte el diámetro se va a duplicar. Es decir, que la primera parte tenemos pi por radio 1 por velocidad 1, radio al cuadrado, para sacar el área. Y en la segunda vamos a tener pi por el radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. Pi no lo necesito, se me simplifica. Y el radio 2 va a ser el doble que el radio 1 porque el diámetro se duplica. Entonces el radio 1 va a estar al cuadrado aquí. Y acá voy a tener 2 radio 1 al cuadrado. El radio 1 al cuadrado se me va a simplificar y acá me va a quedar V1 igual a 4 veces la velocidad V2. O que la velocidad en la segunda parte va a ser un cuarto de la velocidad 1. Bien,
Entonces, por ejemplo, podríamos descartar que la velocidad del líquido disminuye a la mitad porque disminuye a un cuarto. Podemos empezar a descartar unas opciones. Esta opción podríamos decir que no es correcta. Ahora lo que podemos hacer es utilizar Bernoulli, porque recuerden que acá nos dice que es un líquido ideal con flujo laminar, nos da todas las condiciones para usar Bernoulli. Entonces vamos a escribir la ecuación de Bernoulli y la vamos a utilizar. Ahí tenemos la parte para la primera parte, o sea, Bernoulli para la primera parte de la tubería. Ahora vamos a hacer Bernoulli para la segunda. Como las alturas son iguales, porque es una cañería horizontal, eso va a desaparecer. Y fíjense qué pasa. Este término, que es presión 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, va a ser igual al otro término, que es presión 2 más 1/2 por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Este valor, que es la suma de presiones, es lo que se llama presión terminal. Y como lo que me dice Bernoulli es que la presión tiene que ser constante, la presión terminal va a ser constante en todos los puntos de la tubería. Bien, la presión lateral va a cambiar. La presión lateral es este valor P1 y el valor P2. Son las presiones laterales en cada tramo, sí va a cambiar. Y ahí nos dice específicamente que disminuye, pero en realidad no disminuye, porque fíjense que la velocidad 1 es más grande que la velocidad 2. Es decir, que este tramo de la presión debido a la energía cinética va a ser más grande que la presión debido a la energía cinética del segundo tramo. Es decir, que para que esto se compense, la presión lateral debería aumentar y la 2 debería ser mayor. Es decir, que la presión lateral no va a disminuir. Bien, lo voy a indicar un poquito. Esta es más grande que esta. Es decir que esta va a ser más pequeña que esta. La presión 2 tiene que aumentar si la presión debido a la energía cinética disminuye. Entonces podemos descartar esa. La última que dice que la energía cinética disminuye 8 veces. Bueno, el término que representa la energía cinética sería este. No disminuye 8 veces porque fijémonos si este lo reemplazamos por su equivalente en función de la velocidad 1. Me va a quedar V1 sobre 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado, bueno, podría distribuirlo, ¿no? 4 al cuadrado va a ser, no, lo vamos a hacer en el otro paso. Me va a quedar 1/2 por la densidad por la velocidad 1 sobre al cuadrado sobre 16. No disminuye 8 veces, disminuye en 16. O sea, disminuye dividido por 16. Entonces esta también la podemos descartar. Y por último nos va a quedar que la presión terminal no varía, que es la única que es correcta. De todas formas lo habíamos corroborado desde un principio, pero revisamos también que las demás sean falsas. Entonces la opción B es la opción correcta. En una prensa hidráulica se ejerce una fuerza de 9,8 megadinas sobre el pistón chico y se desea obtener una fuerza de 1600 kilogramos fuerza sobre el pistón grande. ¿Cuál debe ser la relación entre los diámetros? Bien, primero lo que vamos a hacer es analizar la situación que se nos describe. Bien, tenemos dos pistones, uno chico y uno grande. En una prensa, ¿no? Sobre este se ejerce una fuerza y acá se quiere obtener otra fuerza mayor. Bien, esta es la fuerza 1, supongamos fuerza 2. ¿Sí? Esa es la situación que tenemos. En el pistón chico tenemos que F1 es igual a 9,8 megadinas. Lo que voy a hacer primero es pasar de mega a dinas. De megadinas a dinas. Con prefijo.
el mega son 10 a la 6. Así que son 10 a la 6 dinas. Y después voy a pasar de dinas a newton, por ejemplo. Y un newton son 10 a la 5 dinas. Es decir, que esto me va a dar 9,8 no, 98 newtons. 98 newtons. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 vale 1600 kilogramos fuerza. Entonces ahora lo vamos a pasar a newton. 1 kilogramo fuerza son 9,8 newtons. Entonces esto me va a dar 9,8, 15.680. Bien, y ahora vamos a plantear la ecuación de una prensa hidráulica. Fuerza 1 sobre el área 1 igual a fuerza 2 sobre el área 2. Que aquí directamente podríamos poner pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, que es el área 1, y pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4, que es el área 2. Pi se va y el 4 también. Se simplifican porque están de los dos lados. Entonces me va a quedar fuerza 1, la vamos a reemplazar ya. No, podríamos despejarlo. Vamos a pasar el diámetro 2 multiplicando. Vamos a escribir la relación de los diámetros. Esta sería la relación de los diámetros. Y aquí vamos a poner fuerza 2 sobre fuerza 1. Reemplazamos las fuerzas. La fuerza 2 sería 15.680. Y la fuerza 1 son 98. Saco esta división. Me da 160. Y esta es la relación que hay entre el diámetro 2 y el diámetro 1. ¿Sí? Por eso la respuesta correcta es 160. Una tubería de diámetro D llena de agua en movimiento tiene un estrechamiento de D2 de diámetro. Si la velocidad en la parte más ancha es dB, ¿cuál de las siguientes opciones se cumple en este caso? Y nos dice, la velocidad en el estrechamiento es la mitad que la parte ancha, la velocidad en el estrechamiento es 4 veces la velocidad de la parte más ancha, el máximo caudal pasa por la sección mayor, la velocidad en el estrechamiento aumenta el doble. Bien, primero y principal, el caudal es constante, es decir que la C la podemos descartar totalmente. Y en eso es en lo que nos vamos a basar para poder encontrar la relación que hay entre las velocidades. El caudal 1 entonces va a ser área 1 por velocidad 1 y el caudal 2, área 2 por velocidad 2. Y el área la podemos sacar como pi por diámetro. En vez de ponerle diámetro 1 le vamos a poner D directamente. Diámetro al cuadrado dividido 4 por B1 y acá vamos a tener pi por el diámetro de la segunda parte, que es D sobre 2, en la mitad del primero, sobre 4 por velocidad 2. Estas constantes se simplifican. Entonces ahora me va a quedar diámetro al cuadrado por B1 igual a diámetro al cuadrado sobre 4 por B2. Los diámetros se van y me queda que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 sobre 4. Es decir, que la velocidad disminuye en 4 veces. ¿Sí? La velocidad en el estrechamiento es 4 veces la velocidad en la parte más ancha. Podemos verlo así, que la velocidad 1 es un cuarto de la velocidad 2, o que la velocidad 2 es 4 veces la velocidad 1, si paso el 4 multiplicando. Lo puedo analizar en cualquiera de las dos formas. Entonces la correcta sería la opción B como está marcada.
Pequeños huevos de insectos fueron depositados sobre la superficie del agua como muestra la figura. Si considero que la superficie de contacto tiene un área circular con un radio de 2 por 10 a la menos 5 metros, la masa del huevo es de 0,5 miligramos, estime el ángulo θ de contacto sobre la superficie del agua. La tensión superficial del agua es 0,072 newton sobre metro. Bien, en definitiva tenemos que encontrar ese ángulo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en I, que va a ser igual a 0, ¿sí? Porque los huevos están depositados, están en reposo. ¿Qué es lo que tengo yo en I? Y en I tengo la fuerza F por el coseno del ángulo θ menos el peso, ¿sí? Entonces lo que yo ahora quiero hacer, como quiero despejar el ángulo, puedo despejar el coseno. El coseno de este ángulo va a ser igual al peso dividido la fuerza. Y ahora vamos a calcular estas dos cosas. El peso es masa por gravedad del huevo. La masa del huevo por la gravedad. Y la fuerza es una fuerza generada por la tensión superficial. Entonces recordemos que el coeficiente de tensión superficial, o sea, el valor de la tensión superficial de un líquido, en este caso el agua, es la fuerza por unidad de longitud. Es decir, que la fuerza yo la puedo calcular como la tensión superficial por la longitud de contacto. ¿Y cuál va a ser esta longitud de contacto? Va a ser todo el perímetro del huevo. Entonces esto me va a quedar tensión superficial por 2pi por radio del huevo en la zona que está en contacto. Entonces esta va a ser nuestra fuerza. 2pi por radio. Y ahora vamos a reemplazar. Masa. ¿Qué masa tenemos? 0,5 miligramos. Deberíamos pasarlo a kilogramos para que nos quede todo en sistema internacional. Sería 0,5 por 10 a la menos 6. Voy a llegar a kilogramos. ¿Sí? Después tenemos la gravedad, la conocemos, 9,8. Dividido. Tensión superficial, está acá, 0,072 newton sobre metro. Por 2, por pi, por el radio, que son 2 por 10 a la menos 5 metros. Saco este valor. A ver cuánto me da. Son 0,5 por 10 a la menos 6 de los kilogramos por la gravedad, que es 9,8, dividido la tensión superficial por 2 por pi por 2 por 10 a la menos 5. Bien, esto sería 0,54. Y este es el valor del coseno del ángulo, es decir que ahora tengo que sacar el ángulo, que va a ser el arco coseno de 0,54. Que me da 57 grados. Que es la respuesta que está marcada como correcta. Llegamos a la respuesta correcta. Se hace fluir plasma sanguíneo desde una bolsa a través de un tubo hasta la vena de un paciente, en un punto en que la presión de la sangre es de 120 milímetros de mercurio, columna de mercurio. La densidad relativa del plasma a 37 grados Celsius es de 1,03. ¿Cuál es la altura mínima a la que deberá estar la bolsa para que el plasma entre en la vena? Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es, primero, vamos a pasar esta presión, que es la presión sanguínea, la vamos a pasar a pascales, para poder trabajar en unidades que sepamos. Vamos a hacer
la equivalencia entre milímetros, que son 760 milímetros de mercurio, 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿cierto? Que son los equivalentes a una atmósfera. Veamos a ver de cuánto es esta presión en pascales. Sería 120 por 1,013 por 10 a la 5 dividido 760. 15.994 pascales. 7, si se quiere. Ahí está. Ahí tenemos los pascales. Bien, ahora ¿qué pasa? Para que el líquido entre a la vena, lo que nosotros necesitamos es que la presión que ejerza el fluido, el plasma sanguíneo que está en un recipiente, lo que tenemos que hacer es que esa presión sea al menos igual a la presión de la sangre. Si es menor a la presión de la sangre, va a salir sangre hacia el tubo. En cambio, necesitamos que entre el líquido que está en el tubo. Es decir, que esta presión como mínimo tiene que ser igual a la de la altura del plasma sanguíneo. Que eso lo vamos a calcular. La presión va a ser la densidad por la gravedad por la altura. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a reemplazar, vamos a despejar la altura. Presión dividido densidad por gravedad y reemplazamos. La presión 15.994,7 pascales. La densidad me dice que es la densidad relativa, es 1,03. Es decir, que es relativa al agua. Significa que yo le puedo poner las unidades que yo quiera a través de la densidad del agua. Es decir, que es 1,03 veces la del agua. Entonces, ¿qué densidad deberíamos usar para el agua? Si estamos trabajando en sistema internacional, necesitamos que la densidad del agua sea 1000 kilogramos por metro cúbico. Necesito esta densidad. Es decir, que la del plasma va a ser 1,03 veces esta. Va a ser 1,03 veces la densidad del agua. Es decir, que va a valer 1030 kilogramos por metro cúbico. 1030 kilogramos por metro cúbico. Y por último la gravedad. Y sacamos la cuenta, a ver qué altura nos queda. $1030 por 9,8. Me da 1,58 metros. Como indica la respuesta correcta. Bien. ¿Qué porcentaje del volumen de una pieza de cuarzo de 2,65 gramos por centímetro cúbico, esa es su densidad, emergerá cuando flote en mercurio, cuya densidad es de 13,6 gramos por centímetro cúbico? Bien, lo que vamos a hacer acá, esto es un caso de flotabilidad, lo que tenemos aquí es que el peso del mercurio, que va a ser densidad por gravedad por volumen total, el peso de la pieza de cuarzo, la densidad del cuarzo por la gravedad por el volumen total, va a ser igual porque va a estar flotando, ¿cierto? Entonces este peso va a ser igual, este es el peso del cuarzo, va a ser igual al empuje del mercurio, que en este caso va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por el volumen sumergido. Ahora, ¿qué relación tiene que haber entre este volumen y este volumen sumergido? Y el volumen sumergido va a ser igual a una porción del volumen
total. Que acá le vamos a poner, vamos a sacarlo como proporción. La proporción sumergida por el volumen total. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar acá. ¿Para qué? Para que me quede todo con volumen. Por gravedad, por el volumen sumergido, que va a ser la proporción sumergida. Que esta es la proporción. Va a ser casi el porcentaje. Yo después de esta proporción ya van a ver la vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar el porcentaje. Pero por el momento va a ser la proporción nada más. Por el volumen. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí en la ecuación me voy a quedar solo con la proporción y la puedo despejar. Entonces voy a sacar la proporción sumergida, que va a ser la densidad del cuarzo. La gravedad también se va a ir. Dividido la densidad del mercurio. Densidad del cuarzo, 2,65 gramos por centímetro cúbico. Dividido 13,6 gramos por centímetro cúbico. Las unidades se simplifican y me queda la proporción sumergida. La proporción sumergida va a ser, a ver cuánto me da, 13,6, 0,19. Le vamos a poner 4 decimales. 0,1949. ¿Por qué 4 decimales? Porque yo esto ahora, si quiero calcular la proporción porcentual, es decir, el porcentaje sumergido, vamos a poner acá porcentaje sumergido, tengo que hacer la proporción sumergida por 100, que me va a dar 19,49%. Entonces ahora yo, si quiero calcular el volumen emergido, la porción que emerge, porque en realidad no me está preguntando lo que está debajo del mercurio, sino lo que está afuera. Entonces la proporción emergida va a ser 100 menos el porcentaje sumergido. Y esto me va a dar 100 menos 19,49. A ver si me da igual que en la respuesta. Sí, efectivamente, me da 80,51. Entonces, el porcentaje emergido es 80,51. El manómetro que se muestra contiene 3 líquidos. Cuando la presión 1 es igual a 111 kilopascales, determine la distancia de separación D. Bien, es un ejercicio que parece complicado porque el dibujo tiene como muchas cosas, pero en realidad no es tan difícil. Lo que tenemos que prestar atención es que a la misma altura siempre tenemos que tener la misma presión. Esa va a ser la base de nuestro ejercicio acá, igual que en cualquier tubo en U o manómetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero la rama de la izquierda. En la rama de la izquierda, ¿qué presiones vamos a tener? Presión 1. Después vamos a tener la presión del aceite, que va a ser la densidad del aceite por la distancia A, o por la gravedad por la distancia A, más la densidad del agua por la gravedad por la distancia B. Y del lado derecho, ¿qué vamos a tener? La presión atmosférica, más, porque es manómetro abierto, fíjense, más esta presión de agua, que va a ser la densidad del agua por la gravedad por la distancia C, por la altura C, más la densidad del mercurio, que va a ser este de aquí, por la gravedad por la altura D, que esta es la que queremos despejar. Entonces la despejamos. Simplemente lo que tenemos que hacer es presión 1 menos presión atmosférica. Bueno, en realidad podríamos directamente ir reemplazando si se quiere, así aprovecho el lugar. La presión que tengo acá son 111 kilopascales. Si son kilos, lo vamos a multiplicar por 10 a la 3 para que me queden pascales.
Después tenemos más la densidad del aceite, 0,88. Está en gramos por centímetro cúbico. Lo vamos a tener que cambiar de unidad. Vamos a tener que cambiar de unidad las densidades. Tengo 0,88 gramos por centímetro cúbico y lo quiero pasar a kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a tener que poner 1 kilogramo, 1000 gramos y 1 metro cúbico serían 100 al cubo centímetros cúbicos. Entonces esto me va a quedar, voy a hacer la transformación una vez y después voy a multiplicar a todos por lo mismo. Me queda que es por 1000, todo esto es por 1000. Entonces la densidad del aceite va a ser 880 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua, 1000. Y la densidad del mercurio, 13.600. ¿Sí? Bien, entonces sigo. Iba por la densidad del aceite. Serían 880 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad. Por la altura, que son 50 milímetros. O sea que sería 50 por 10 a la menos 3 metros. Más esta otra densidad. La densidad del agua, que son 1000. Por la gravedad. Voy por aquí, ¿cierto? Por la altura B, que son 30 milímetros, o sea que es 30 por 10 a la menos 3 metros. Y las que pasan restando, menos la presión atmosférica, 1,013 por 10 a la 5 pascales, menos densidad del agua, ay, a ver si me entra, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, por la altura C, que son 70 milímetros. Lo voy a dejar por ahora, bueno, vamos a poner, lo voy a poner aquí arribita, ¿no? Pero entiendan que viene aquí, que son 70 por 10 a la menos 3 metros. Bien. Todo esto dividido la densidad del mercurio por la gravedad del mercurio, porque fíjense en que la presión atmosférica la pasé restando. Este término lo pasé restando y todo esto lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar la densidad del mercurio 13.600, que 13.600. Ahí le vamos a poner sin la coma para que no se confunda. 13.600 kilogramos por metro cúbico por la gravedad. Esto va a ser igual a la altura D, que es lo que terminé despejando. Entonces la vamos a calcular esa altura D, que me va a dar en metros por el sistema que usé. Bueno, ahora me voy a tomar unos segundillos para poder escribir toda la cuenta. 111.000 por 10 a la 3 más 880 por 9,8 por 50 por 10 a la menos 3 más 1000 por 9,8 por 30 por 10 a la menos 3 menos 1,013 por 10 a la 5 menos
1000 por 9,8 por 70 por 10 a la menos 3 dividido 13.600 por 9,8. A ver, me dio 0,073 metros. Es decir que sí, son 73 milímetros. Corro la coma 3 lugares, me dan milímetros. Es decir que la respuesta que está marcada es efectivamente la correcta. Con respecto del teorema de Torricelli se cumple que A. La velocidad de salida del fluido en el orificio es igual a la velocidad de caída libre que sufriría una partícula desde la superficie del tanque hasta el nivel del orificio. B. Se aplica a un líquido contenido en un tanque cerrado en su parte superior y que está en reposo. C. La h representa la distancia entre la superficie libre del líquido hasta el orificio. Y la D, que dice que A y C son correctas. Bueno, las vamos a analizar una por una. Primero, el teorema de Torricelli, recordemos que se aplica para un tanque que tiene un orificio de salida. Para empezar, este tanque tiene que tener la superficie del líquido dando a la atmósfera. Es decir, que el tanque tiene que ser abierto. Para empezar, la respuesta B es incorrecta. ¿Por qué? Porque dice que se aplica sobre un tanque cerrado. No, el tanque tiene que estar abierto para poder aplicar Torricelli. Después, vamos a ir con la A, que dice que la ecuación es igual al cálculo de la caída libre de una partícula durante toda esta altura, hasta la altura desde la superficie del líquido hasta la posición del orificio. Durante toda esa altura, la ecuación de Torricelli es igual a la caída libre de esta partícula. Y bueno, veamos cómo es la caída libre. La velocidad final que va a tener esta partícula acá va a ser igual a la velocidad inicial más 2 por gravedad por altura. Si es una caída libre, la velocidad inicial es 0, pues no se arroja, no es un tiro vertical. Y la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura, que esta justamente es la ecuación de Torricelli para la velocidad con la que sale el líquido por el orificio. Es decir que la primera sería correcta. Y después la C, que dice que h representa la distancia entre la superficie libre del líquido hasta el orificio. Sí, efectivamente, porque es la altura del líquido que yo tengo hasta el orificio. Esa es correcta. Es decir que nuestra respuesta correcta es la respuesta D. Por una cañería que tiene un diámetro de 50 centímetros por la parte ancha, reduciendo la mitad del área en la parte estrecha, circula un caudal de agua de 140 litros por segundo. La cañería tiene conectados dos tubos manométricos. ¿Qué altura tiene la columna de mercurio medida a través de la interfaz? Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es... Aquí tiene un pequeño error. Le vamos a poner signo de pregunta. ¿A dónde va la pregunta? Ahí está. Lo que vamos a hacer primero es calcular las velocidades que tenemos, tanto en la parte ancha como en la parte pequeña. Eso lo vamos a sacar a través del caudal. Recordemos que el caudal es velocidad por área, ¿sí? Entonces vamos a calcular la velocidad. La velocidad 1, vamos a poner punto 1 aquí, punto 2 aquí. La velocidad 1 va a ser igual al caudal dividido el área 1. Caudal tenemos 1 litro por segundo, que si lo paso a metros cúbicos por segundo me va a quedar 0,14 metros cúbicos por segundo, dividido el área en la primera parte, que va a ser pi por radio al cuadrado. El radio, si tengo 50 centímetros de diámetro, el radio va a ser 25 centímetros. Y para pasarlo a metro lo voy a multiplicar por 10 a la menos 2, para que me den metros. Esto al cuadrado. Entonces voy a tener la primera velocidad. La velocidad va a ser 0,14 dividido pi por
25 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿no? Ahí está. Esto me va a dar 0,71 metros por segundo, ¿sí? Ahora vamos a calcular el caudal, la velocidad 2, que va a ser el caudal sobre el área 2. Me dice que el área 2, dice que el área se divide, ¿dónde estaba? Acá, por la parte ancha, reduciendo la mitad del área en la parte estrecha. Es decir, que lo que hace es dividir el área a la mitad. Es decir, que este área va a ser el área 1 dividido a la mitad. Entonces, esta velocidad me va a quedar 0,14 metros cúbicos por segundo dividido pi por el mismo área, 25 por 10 a la menos 2 metros, todo esto al cuadrado, dividido 2, porque es este área a la mitad. Y esto me va a dar la otra velocidad. Y vamos a poner el dividido 2 por aquí. Y me queda 1,43. O 1,42 le vamos a poner. ¿Sí? Si este área se divide a la mitad, este 2 en definitiva pasaría multiplicando y multiplicaría por 2 la velocidad. Bien, ya tengo las velocidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Bernoulli. ¿Para qué? ¿Para qué Bernoulli? Para poder calcular la diferencia de presiones que tengo entre estos dos puntos. Entonces, ¿yo qué tengo con Bernoulli? Tengo en el primer punto presión 1 más la densidad, 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. El término de las alturas no lo voy a escribir directamente porque es un tubo horizontal. La cañería está horizontal, está a la misma altura. En la segunda parte vamos a tener presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entiéndase que esta es la densidad del agua. Le vamos a agregar acá H2O y acá le vamos a poner H2O. Para que se sepa que es la densidad del agua. ¿Por qué? Porque después lo vamos a mezclar con la densidad del mercurio. Entonces acá, ¿qué tenemos? Vamos a hacer la diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2, ¿sí? Va a ser igual a 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Qué hice acá? Hice varios pasos al mismo tiempo. Esto lo pasé restando y después saqué 1/2 por la densidad, factor común. Entonces me queda la resta de las velocidades. Y aquí vamos a tener la diferencia de presiones. Este le vamos a llamar variación de presión. Sacamos la cuenta. Bueno, puedo reemplazar los valores y saco la cuenta. 1/2 por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad 2, que es 1,42 metros sobre segundo, al cuadrado, menos la velocidad 1, que es 0,71 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Ahí. A ver cuánto me queda la diferencia de presiones. Me queda 1/2 por 1000 por 1,42 al cuadrado menos 0,71 al cuadrado. Me queda 756,15 pascales, en este caso, ¿no? Y entonces ahora por último lo que vamos a hacer es calcular cuál es esta altura de mercurio, ¿sí? Esa altura de mercurio va a ser la diferencia de presiones que hay entre el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué? Porque la presión que yo tengo en el punto 1 es más grande que la presión que yo tengo en el punto 2. Entonces lo que hace esta altura de mercurio es agregarse a la presión 2 para igualar a la presión 1. O en otro caso yo podría decir que del lado izquierdo tengo presión 1, del lado derecho tengo presión 2 más la presión por la altura de mercurio, que sería densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Si esta presión 2 yo la paso restando para allá, me queda presión 1 menos presión 2, que es igual a la variación de presión
que es esta que calculamos acá, y va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Entonces tengo que despejar la altura de mercurio. La altura de mercurio va a ser la variación de presión dividido la densidad del mercurio por la gravedad, que serían 756,15 pascales dividido 13.600 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del mercurio, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora saco la altura de mercurio. Vamos a ver cuánto me da. Tengo 756,15 dividido 13.600 por 9,8. Me da 5,67 por 10 a la menos 3 metros. Esta sería la respuesta correcta, que después, dependiendo de las opciones que tenga, lo puedo llegar a pasar a la unidad que necesite para poder comparar con las respuestas o con las opciones que yo pueda tener en el ejercicio. Con respecto a la tensión superficial se cumple todo excepto A. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido. B. Depende de la temperatura. C. Las unidades de tensión superficial son newton por metro o dina por centímetro. Y D. La fórmula es siempre fuerza dividido 2 longitud. Bien, vamos analizando una por una. O sea, es bastante sencillo. Primero, ¿depende de la naturaleza del líquido? Sí, depende de la naturaleza del líquido, porque para distintos líquidos tengo distintas tensiones superficiales. Y eso es debido a la atracción molecular que tengo dentro de la composición del líquido. Después dice que depende de la temperatura también, porque tener un líquido con distintas temperaturas puede hacer que la atracción que haya entre las moléculas sea distinta. Después dice que las unidades son newton por metro o dina por centímetro, efectivamente, porque la tensión superficial es una fuerza por una unidad de longitud. Y lo que hay que marcar, porque es la incorrecta, es la opción D, que dice que la fórmula siempre es fuerza sobre 2 longitud. En realidad no siempre es así. La tensión superficial puede ser fuerza sobre longitud o fuerza sobre 2 longitud, dependiendo si tengo una doble cara de contacto o no. Aquí terminamos la presentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.